En una granja tranquila, en medio de un campo bañado por el sol, donde los prados parecían no tener fin y el viento siempre traía el aroma suave de la hierba fresca, algo realmente hermoso comenzó a partir de una decisión que en apariencia parecía muy sencilla. No fue un gran acontecimiento, ni tampoco algo demasiado sorprendente para quienes lo veían desde fuera. Pero para Huyen-ye y su pequeña hija Maya, esa decisión cambió en silencio el ritmo de toda la familia, abriendo el comienzo de un camino lleno de risas de cariño y de momentos tan tiernos que con el tiempo cada vez que los recordaran les sacarían una sonrisa. Huyen y Ye ya tenían a un compañero muy especial en su pequeña casa, un perro llamado BBE. Para ellos, BBE nunca fue solo una mascota. Era parte de la familia, el amigo fiel que salía corriendo a recibirlos cada mañana, el guardián silencioso que se mantenía cerca de Maya cada vez que la niña jugaba en el patio, y también el testigo callado de todas las alegrías y tristezas por las que esa familia había pasado. BBE era muy inteligente, tranquilo y cariñoso. Sabía cuando Maya estaba triste y se acercaba para apoyar la cabeza en su mano. Sabía correr junto a Ye hasta el campo y quedarse echado en silencio junto a la hierba. Y cada noche cuando Huyen se sentaba frente al porche a ver cómo el sol se escondía lentamente detrás de la hilera de árboles a lo lejos, BBE solía acostarse a sus pies como una costumbre tierna que no necesitaba nombre. Pero fue precisamente en esas tardes silenciosas cuando Huyen empezó a darse cuenta de algo. A veces veía a BB sentado solo junto a la cerca de madera con la mirada perdida hacia la inmensidad del campo. No ladraba, no corría, simplemente permanecía en silencio como si estuviera esperando algo. No era una tristeza evidente ni tampoco una soledad demasiado profunda, pero sí había un pequeño vacío en sus ojos, algo muy sutil que le apretaba el corazón. Una tarde, cuando la última luz del día caía inclinada sobre el techo del establo y Maya estaba sentada en el patio recogiendo flores silvestres, Huyen le dijo en voz baja a Ye: «Creo que tal vez BB necesita un amigo». Ye, que estaba arreglando una pala cerca del granero, se detuvo y miró al perro grande que estaba sentado en silencio a lo lejos. No respondió enseguida. Guardó silencio unos segundos como si quisiera escuchar lo que él mismo pensaba en el fondo. Luego sonrió una sonrisa lenta y cálida. «Yo también lo creo». Esa respuesta tan breve fue suficiente para que Huyen entendiera que los dos llevaban mucho tiempo viendo lo mismo. No querían que BBE tuviera como compañía solo aquellas tardes vacías y silenciosas. Querían que tuviera a alguien con quien correr por la hierba, a alguien que se quedara a su lado en los días de lluvia, a un amigo con quien compartir la simple alegría de la vida en la granja. Y así aquella idea fue creciendo poco a poco hasta convertirse en una decisión. Durante los días siguientes, Huyen y Ye lo hablaron con mucho cuidado. No querían traer a otro animal a casa solo por un impulso del momento. Sabían que el cariño siempre tiene que ir acompañado de responsabilidad. Un nuevo miembro necesitaría tiempo, paciencia, cuidados y también delicadeza para poder adaptarse a la vida de una familia que ya estaba muy unida. Al final, después de prepararlo todo desde un lugar para dormir, comida, un pequeño rincón para jugar en el patio, hasta informarse sobre la mejor manera de presentar a los dos perros de forma segura, decidieron ir a un pequeño refugio que estaba a unos pocos kilómetros de la granja. Era un lugar no muy grande escondido junto a un camino rural poco transitado. La pintura del portón ya estaba descascarada en algunos puntos, pero por dentro todo estaba lleno de vida, ladridos, patitas corriendo sobre el cemento y muchas miradas pacientes de animales que seguían esperando una nueva oportunidad para volver a ser queridos. Al entrar, Huyen sintió que el corazón se le encogía. Cada pequeña jaula parecía guardar una historia que todavía no había terminado de contarse. Había perros tan tímidos que solo se atrevían a quedarse pegados en un rincón.
Otros, en cambio, se ponían de pie apoyándose en los barrotes solo para poder ver a una persona un poco más de cerca. Maya caminaba entre sus padres con los ojos muy abiertos entre la curiosidad y la ternura. Apretó la mano de Huyen y le susurró: «Mamá, ellos están esperando encontrar un hogar, ¿verdad?». Huyen se inclinó para acariciarle el pelo y le respondió con una voz suave: «Sí, yo creo que sí». Y entonces, entre tantas miradas y tantos llamados silenciosos, vieron a Bobo. No era el cachorro más grande, ni tampoco el más ruidoso. Estaba un poco apartado de los demás. Su pelaje no llamaba especialmente la atención, y su cuerpo era pequeño, pero sus ojos tenían un brillo especial. Era una mirada curiosa pero también cautelosa, como si hubiera sufrido antes, aunque todavía no hubiera perdido la fe en la ternura. Cuando Ye se acercó, Bobo no ladró ni retrocedió hasta el fondo de la jaula. Solo inclinó un poco la cabeza y lo observó atentamente. Y cuando Maya se agachó frente a él y le dijo en voz bajita: «Ven aquí», el cachorro avanzó despacio y puso una patita diminuta sobre el borde de la puerta, como si quisiera probar el contacto con el mundo de afuera. En ese instante el corazón de Huyen se derritió por completo. Miró a Ye. Ye la miró a ella. Sin necesidad de decirlo, los dos supieron que habían encontrado al perro que su familia estaba esperando. «Bobo», exclamó Maya de repente. «Quiero llamarlo Bobo». Ese nombre era ligero como una brisa alegre, como una pequeña campana en el porche, y le quedaba de una forma extraña y perfecta a aquel cachorrito que tenían delante. Huyen se echó a reír y Ye también asintió con una sonrisa. Y así, desde ese mismo momento, el pequeño cachorro ya tenía nombre. El viaje de regreso a la granja estuvo lleno de una ilusión difícil de describir. Bobo iba sentado en una cajita forrada con una manta suave y de vez en cuando levantaba la cabeza para asomarse. Sus orejitas pequeñas se movían con cada sonido del coche, con cada ráfaga de viento que entraba por la ventana. Era como si estuviera intentando entender qué era ese nuevo mundo y si aquellas personas que lo llevaban realmente podían convertirse en su hogar. Huyen mantenía la mano cerca de la caja y de vez en cuando le acariciaba la cabeza con suavidad. Ye conducía más despacio de lo habitual, pensando al mismo tiempo en cómo reaccionaría BBE. Y Maya casi no podía quedarse quieta mirando a Bobo y luego mirando por la ventana con los ojos llenos de una emoción infantil imposible de esconder. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada de la granja, el sol ya empezaba a caer. La luz dorada bañaba el césped, la cerca de madera y el porche de la casa con una ternura especial, como si hasta aquel lugar estuviera conteniendo el aliento ante la llegada de un nuevo comienzo. BBE ya estaba esperando cerca de la entrada. Tenía las orejas levantadas, la mirada fija y el cuerpo ligeramente tenso, como si percibiera que algo era diferente. No ladró. Solo se quedó quieto observando el coche y luego miró a Huyen cuando ella bajó con la caja pequeña en brazos. En ese momento parecía que todo se había vuelto más lento. Huyen se arrodilló sobre la hierba, dejó la caja en el suelo y sacó a Bobo con mucho cuidado. El cachorro apoyó las patas sobre el césped y se quedó quieto un instante, sorprendido por la suavidad de la hierba bajo sus pies, tan distinta al suelo de su antigua jaula. Su cuerpecito tembló un poco mientras sus ojos recorrían la amplitud de la granja, el cielo alto, la brisa suave, el olor de la tierra, el aroma de la hierba fresca y sobre todo la presencia clara de BBE que estaba allí cerca. Durante los primeros segundos nadie dijo nada. Había un silencio muy especial alrededor de todos ellos. No era frío ni pesado, sino un silencio lleno de espera y de emoción. Entonces BBE empezó a avanzar. Cada paso era lento, sereno, pero prudente. Bajó la cabeza, olfateó suavemente el aire y observó a la pequeña criatura que estaba pegada a la pierna de Huyen. BBE no mostró ninguna agresividad.
pero tampoco se apresuró a mostrarse cercano. Se comportaba como alguien que ya pertenecía a ese hogar y que necesitaba entender quién era ese nuevo visitante, si era seguro, y qué traería a su vida que hasta entonces había sido tan conocida. Bobo, aunque estaba claramente asustado, no salió corriendo. Se pegó a la pierna de Huyen con los ojos bien abiertos, pero cuando BBE se detuvo a una distancia prudente, el cachorrito levantó un poco la cabeza. Fue un gesto muy pequeño, apenas un movimiento, pero suficiente para que todos entendieran que dentro de aquel temblor todavía había valentía. BBE acercó un poco más el hocico. Bobo se quedó inmóvil. Un latido, 2 latidos, y entonces BBE tocó suavemente con la nariz la cabeza de Bobo. No hubo gruñidos, no hubo rechazo, solo un contacto leve como si fuera el primer saludo. Huyen soltó el aire y recién entonces se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Ye sonrió levemente. Maya, en cambio, estaba tan feliz que abrazó el brazo de su madre con fuerza, con los ojos brillando como si acabara de presenciar un pequeño milagro. Y quizá de verdad lo era. Los primeros días después de eso no fueron completamente fáciles, pero sí estuvieron llenos de ternura. BBE siguió manteniendo cierta distancia. Observaba a Bobo en cada paso torpe, en la forma en que el cachorro se iba acostumbrando al plato de comida, al nuevo rincón donde dormir y al patio enorme que ahora tenía delante. Bobo, por su parte, sentía curiosidad pero también miedo. Corría unos pasos y luego se volvía para buscar a Huyen. A veces, incluso en medio del juego, se detenía si no veía a nadie cerca. Pero la paciencia de BBE era realmente admirable. Una vez Bobo tropezó con una piedra pequeña y rodó por el césped soltando un chillido de susto. Enseguida BBE corrió desde lejos y se colocó a su lado como movido por un instinto natural de protección. En otra ocasión, cuando Bobo no se atrevía a bajar el escalón de madera del porche, BBE simplemente subió y bajó varias veces en silencio, como si le estuviera enseñando a su hermanito cómo hacerlo. Poco a poco la distancia entre los dos empezó a desaparecer. Una mañana Maya gritó emocionada al ver a Bobo trotando detrás de BBE por el huerto. Otra tarde Huyen encontró a los dos dormidos juntos bajo la sombra de un árbol grande. Bobo estaba acurrucado como una bolita de algodón junto al cuerpo grande y firme de BBE. Ye miró la escena y soltó una pequeña risa antes de decir en voz baja: «Ahora sí que BBE tiene un hermanito». A partir de entonces, la granja pareció transformarse por completo. Lo que antes era un lugar tranquilo se volvió mucho más animado. BBE y Bobo corrían juntos por todo el patio, atravesaban los canteros, rodaban sobre la hierba y luego se quedaban parados junto a la cerca, viendo pasar a los patos como si compartieran algún secreto entre ellos. Las mañanas ya no solo tenían el canto de los pájaros y el sonido del viento, sino también el golpeteo de las patas, corriendo la risa de Maya y la voz de Huyen llamándolos desde el porche. Pero probablemente la más feliz de todos era Maya. Ella ya adoraba profundamente a BBE, pero con Bobo descubrió una alegría nueva. El cachorrito la seguía a todas partes, al huerto, al borde del estanque, al porche, al granero. Cada vez que Maya se sentaba sobre la hierba, Bobo se acomodaba enseguida en su regazo, mientras BBE se quedaba tumbado al lado como un guardián silencioso. Había tardes en las que esos tres pequeños amigos descansaban bajo el sol Maya, en medio con un brazo abrazando a Bobo y la otra mano apoyada sobre el lomo de BBE. Esa imagen hacía que Huyen se quedara muchas veces inmóvil junto a la ventana, sintiendo que el corazón se le llenaba con una felicidad simple, pero muy profunda. Entonces comprendió que aquella decisión no solo le había dado a BBE un amigo, también le había dado a Bobo un hogar. Le había dado a Maya una infancia todavía más luminosa. Y les había dado a ella y a Ye una razón más para creer que el amor, cuando se entrega de la manera correcta, siempre puede florecer en algo maravilloso.
Desde entonces, si alguien pasaba cerca de aquella pequeña granja al atardecer, seguramente podría ver una imagen difícil de olvidar. Ye arreglando la cerca, Huyen regando las flores frente a la casa maya, corriendo delante entre risas, y detrás de ella, Bebe y Bobo corriendo juntos, uno grande y uno pequeño, uno sereno y el otro travieso pero unidos, como si llevaran toda la vida perteneciéndose. En medio de aquel campo tranquilo donde el amor no necesitaba grandes gestos para demostrarse, dos perros se encontraron, una familia se volvió más completa y una pequeña granja se convirtió de verdad en un lugar lleno de vida, de consuelo y de alegría. Porque a veces los cambios más hermosos de la vida comienzan con algo muy pequeño, una mirada silenciosa que por fin es comprendida, una decisión tomada desde el amor. Y una puerta que se abre en el momento justo para que un pequeño corazón pueda entrar en casa. En una granja tranquila en medio de un campo sereno, donde cada mañana comienza con el canto de los pájaros sobre el techo del establo y el aroma de la hierba fresca aún cubierta de rocío, algo realmente hermoso empezó a nacer en silencio a partir de una decisión que parecía muy pequeña. Huyen y Ye siempre habían querido que su casa no fuera solo un lugar para vivir, sino un verdadero hogar, un lugar lleno de cariño, de compañía, de esa paz que se siente en la respiración de las personas y también en la de los pequeños seres que crecen juntos. En ese mundo, Bebe ya formaba parte indispensable desde hacía mucho tiempo. Bebe no era solo un perro. Era el amigo fiel de la familia, el guardián silencioso que siempre rondaba cerca de Maya cuando la niña jugaba en el patio, la sombra familiar que acompañaba a Ye junto a la cerca cada tarde, y el compañero callado que se acostaba a los pies de Huyen cuando ella se sentaba en el porche a ver cómo la luz del sol se apagaba poco a poco sobre el campo. Con el paso de los años, Bebe se había convertido en parte del alma de la granja, unido a cada sendero de tierra, a cada huerto, a cada rincón del porche y a cada recuerdo feliz o triste de toda la familia. Sin embargo, fue Huyen quien se dio cuenta primero de que a pesar de recibir tanto amor, a veces seguía habiendo una especie de silencio difícil de nombrar en la mirada de Bebe. Había tardes en las que se quedaba solo junto a la cerca de madera, mirando el campo inmenso que se teñía de dorado bajo la última luz del día. No estaba triste, pero tampoco se le veía del todo completo. En sus ojos parecía haber un deseo callado, el deseo de correr al lado de alguien, de jugar con un compañero de su misma especie, de compartir la calma amplia de la granja con otro corazón que lo entendiera de la forma más instintiva. Un día, mientras lavaba unas cestas de verduras recién cosechadas bajo el grifo cerca del patio trasero, Huyen le dijo suavemente a Ye algo que llevaba muchos días guardando en el corazón. Creo que tal vez Bebe necesita un amigo. Ye se volvió para mirar al perro que estaba echado cerca del viejo árbol de mango, con las orejas moviéndose apenas al escuchar su nombre. Guardó silencio unos segundos y luego asintió como si él también llevara mucho tiempo pensando lo mismo. Yo también lo creo, dijo en voz baja. Bebe merece tener una alegría más. Esa decisión no llegó de forma apresurada. Durante varios días hablaron del tema, prepararon un nuevo lugar para dormir, un rincón aparte para comer y espacios seguros para que los dos perros pudieran conocerse con naturalidad y sin presión. No querían llevar otro animal a casa solo por una emoción pasajera. Querían que fuera una elección nacida del cariño, pero sostenida también por una responsabilidad de verdad y a largo plazo. Al final fueron a un pequeño refugio situado a unos pocos kilómetros de la granja, un lugar donde muchos perros estaban esperando una oportunidad para empezar de nuevo. No era grande ni lujoso, pero estaba lleno de miradas que todavía sabían esperar. Maya caminaba entre sus padres, agarrando con sus manitas los dedos de Huyen, mientras sus ojos claros observaban cada jaula como si quisieran escuchar la historia que había detrás de cada pequeño ser. Y entonces vieron a Bobo. Aquel cachorrito no era ruidoso como algunos otros,
ni intentaba llamar la atención, ladrando o saltando contra los barrotes. Bobo simplemente estaba allí un poco recogido en una esquina con los ojos brillantes y curiosos, y la cabecita ligeramente inclinada como si estuviera observando el mundo en silencio. Había algo en él que hizo que Houyen se detuviera al instante. No era su aspecto, sino la sensación que transmitía algo frágil pero cálido, como si estuviera haciendo un último esfuerzo por conservar el valor necesario para volver a confiar una vez más. Maya fue la primera en acercarse. Se agachó, miró al cachorrito con ternura y susurró: «Ven aquí». Bobo no corrió hacia ella de inmediato. La miró durante un buen rato y luego dio un paso lento, después otro. Cuando su pequeña nariz rozó la mano de Maya, tanto Houyen como Ye entendieron que ese instante lo había decidido todo. De camino de regreso, Bobo iba acostado en una pequeña caja forrada con una manta suave. De vez en cuando levantaba la cabeza con los ojos muy abiertos, mirando por la ventanilla como si quisiera guardar en la memoria las primeras imágenes de su nueva vida, el largo camino de tierra, los árboles pasando a toda velocidad, la luz de la tarde cayendo sobre el campo. Houyen a veces estiraba la mano para acariciarle la cabeza, mientras Maya se sentaba a su lado sin apartar la vista de su nuevo amigo ni un segundo. Ye conducía despacio y con cuidado, con el corazón dividido entre la emoción y los nervios, al pensar en el momento en que BBE conocería a Bobo. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada de la granja, el ambiente pareció llenarse de una expectativa especial. BBE ya estaba allí con las orejas levantadas y la mirada fija en el vehículo, como si sintiera que algo estaba a punto de cambiar. Houyen bajó a Bobo con mucho cuidado y lo dejó sobre la hierba frente al patio. El cuerpecito del cachorro se quedó quieto por un instante cuando sus patas tocaron por primera vez la hierba suave, todavía fresca. Todo era nuevo para él: el olor de la tierra, el calor del sol, el sonido del viento entre los árboles, el patio amplio y también la mirada serena de BBE que lo observaba desde cerca. Durante los primeros segundos todo quedó en silencio. No era un silencio pesado, sino una pausa llena de emoción, como si todo el lugar se apartara para dejar espacio al primer momento de un vínculo que aún no tenía forma. BBE avanzó lentamente. Su manera de caminar era tranquila, firme, aunque también prudente. No mostraba amenaza, pero tampoco se lanzaba con demasiada confianza. En su mirada solo había curiosidad y una dulzura paciente casi sorprendente. Al principio Bobo se pegó a la pierna de Houyen temblando un poco, pero la voz suave de ella y la calma del patio le ayudaron a reunir algo de valor. Al final dio un pequeño paso hacia adelante. Solo uno, pero ese paso fue el que abrió la puerta a todo lo demás. BBE bajó un poco la cabeza, olfateó con suavidad el aire y se acercó con cuidado. Cuando las narices de los dos perros se tocaron, pareció que se creaba algo invisible, frágil sí, pero lleno de promesa. Houyen soltó el aire muy despacio. Ye sonrió en silencio y Maya casi dejó de respirar de la emoción. Entonces de pronto la cola de BBE empezó a moverse, al principio despacio, luego con más seguridad. Bobo respondió dando una pequeña vuelta alrededor de BBE, como si con timidez estuviera probando los bordes de una amistad nueva. No tardó mucho en desaparecer la tensión. BBE empezó a moverse con más rapidez, como invitándolo. Y Bobo salió detrás de él de inmediato con pasos torpes pero llenos de entusiasmo. Poco después los dos ya estaban corriendo alrededor del patio, levantando pequeñas nubes de polvo bajo el sol de la tarde. El aire tranquilo de la granja de pronto se llenó de pasos, de juegos y de una energía tan alegre que hasta el cielo parecía más luminoso. Houyen y Ye se quedaron uno al lado del otro, observando en silencio. Sabían que aquello no era solo el encuentro entre dos perros, era el comienzo de una compañía verdadera. Era una forma de sanar esa soledad casi invisible que había dentro de BBE.
Y también era el regalo inesperado que Bobo traía a toda la familia desde el primer instante en que puso una pata en ese hogar. Desde aquel día, el ritmo de la vida en la granja empezó a cambiar. Las mañanas ya no tenían solo el canto del gallo, el trino de los pájaros y las pisadas conocidas de BBE junto al porche. Ahora también estaban los pequeños pasos rápidos de Bobo, sus ladridos aún tiernos pero llenos de entusiasmo, y la risa de Maya corriendo al patio a llamar a sus 2 perros antes incluso de desayunar. «BBE». Bobo gritaba cada día como si llamara a las 2 alegrías más grandes de su infancia. Y como siempre los 2 corrían hacia ella, moviendo la cola como si Maya fuera el sol de su pequeño mundo. Bobo fue creciendo día tras día dentro de ese círculo de amor. De ser un cachorro tímido, empezó a volverse más valiente y más travieso. Seguía a BBE en todo al correr junto a la cerca, al perseguir mariposas en el jardín, al descansar bajo el árbol de mango para escapar del calor, e incluso al vigilar la entrada cada tarde como si fuera una misión importantísima. BBE también cambió. Ya no había tardes en las que se quedara solo mirando el campo con aquella expresión lejana. Ahora donde estaba BBE, casi siempre estaba también Bobo detrás de él o recostado a su lado como una pequeña sombra llena de confianza. Una vez después de la primera lluvia de la temporada, el patio trasero quedó lleno de pequeños charcos. Maya salió con sus botitas puestas y Bobo saltó detrás de ella tan contento que terminó salpicándose barro por todo el pelaje. BBE, mucho más sereno, observaba desde lejos con expresión de hermano mayor responsable. Pero a los pocos minutos él también se unió al juego corriendo alrededor de Maya y de Bobo hasta que los 3 terminaron cubiertos de barro, mientras las carcajadas de Maya llenaban el jardín como campanas bajo el sol recién salido. Huyen desde el porche no pudo evitar reírse, y Ye negó con la cabeza como si no pudiera hacer nada, aunque en sus ojos se notaba toda la ternura del mundo. Hasta las cosas más simples del día se volvieron más especiales gracias a la presencia de los 2 perros. Cuidar el huerto ya no era una tarea silenciosa porque BBE y Bobo siempre andaban cerca, a veces jugando con el cubo de agua, a veces tumbados a los pies de Ye, como si supervisaran el trabajo. Los paseos de la tarde junto a la cerca eran más alegres cuando Maya abrazaba a Bobo, mientras BBE caminaba despacio a su lado como un protector incansable. Incluso las noches tranquilas, cuando el viento soplaba sobre el tejado y la luz cálida de la cocina se derramaba hacia afuera, parecían más completas con ellos allí, como si cada rincón de la granja estuviera lleno de vida. Con el tiempo, la amistad entre BBE y Bobo se hizo cada vez más profunda. Ya no solo jugaban juntos, también aprendieron a cuidarse y a esperarse. Si Bobo corría demasiado lejos, BBE volvía a buscarlo. Si BBE descansaba bajo la sombra de un árbol, Bobo se acurrucaba a su lado. Eran como 2 latidos distintos que habían aprendido a acompasarse bajo un mismo techo. Para Maya, aquello fue una infancia llena de pequeños milagros. Creció entre el campo, el sol, el viento y 2 amigos de 4 patas que siempre estaban con ella. Aprendió a acariciar con suavidad, a compartir un trocito de pan con Bobo, a abrazar el cuello de BBE cuando estaba triste y también a querer a otro ser vivo con esa sinceridad absoluta que solo tienen los niños. Esos recuerdos no serían ruidosos, pero sí serían de los que permanecen para siempre en el corazón, como el olor de la hierba después de la lluvia, como el sonido de las patas corriendo por el patio, como la luz dorada de la tarde en aquella pequeña granja. Muchas veces Huyen y Ye se quedaban mirando desde lejos sin decir nada, sintiendo en el corazón una gratitud silenciosa. Al principio pensaron que llevaban a Bobo a casa solo para que BBE tuviera compañía. Pero después comprendieron que Bobo no había llegado únicamente para llenar el vacío de BBE.
también había traído una infancia más feliz para Maya, más risas para la casa, y para ellos la sensación de que su familia se estaba volviendo cada vez más completa. Al final, lo que construyeron en aquella granja no fue solo un hogar con mascotas, sino un pequeño mundo lleno de consuelo, de unión y de felicidad sencilla. Allí, el amor no necesitaba demasiadas palabras para demostrarse. Bastaba un primer roce de nariz entre dos perros, un pequeño paso dado con todo el valor del mundo, un movimiento de cola lleno de aceptación para dar comienzo a una historia hermosa que seguiría creciendo con el tiempo. Y en medio de ese campo tranquilo donde el sol sigue cayendo dorado sobre la hierba cada tarde, BBE y Bobo siguen corriendo juntos como si hubieran nacido para encontrarse. Y Huyen-ye y la pequeña Maya entienden que a veces lo más milagroso de la vida comienza con una decisión muy simple: abrir el corazón y dejar entrar un amor más en casa. Desde entonces, la pequeña granja dejó de ser solo un lugar donde vivir y se convirtió en un verdadero hogar lleno de amor y de pequeños milagros cotidianos. BBE ya no se quedaba solo en silencio junto a la cerca, porque ahora siempre tenía a Bobo corriendo a su lado como un amigo inseparable. Maya creció entre risas, entre el sonido alegre de las patitas sobre la hierba y rodeada del cariño tierno de toda su familia. Huyen y Ye comprendieron que aquella decisión tomada años atrás les había traído mucho más que un perro nuevo, les había dado plenitud, alegría y una felicidad duradera.